Hola, soy Mafe Olaya, mentora en productividad y arquitecta de interiores. Esta combinación me permitió descubrir algo increíble. Así como diseñamos nuestros espacios, podemos diseñar nuestra relación con el tiempo y con la organización. Hace unos años fundé Coherente, una empresa que comenzó diseñando espacios interiores y hoy acompaña emprendedoras y profesionales que se sienten abrumadas y sienten que avanzan pero están sacrificando su bienestar. Así que las ayudo a organizar su tiempo, su espacio y sus hábitos con sencillez, claridad y equilibrio. Y que si te sientes abrumada y desorganizada con tus tareas, con pendientes que nunca terminas, dispersa y desenfocada entre tantos proyectos y no ves resultados concretos, culpable cuando descansas porque no estás haciendo algo productivo, cansada de trabajar en un espacio que no te inspira y te distrae constantemente, saturada del exceso de información que tienes todos los días y te distrae igualmente de tus objetivos principales y lo que es más importante para ti, y agotada de sentir que no haces lo suficiente. Te entiendo, yo también me he sentido abrumada, desorganizada, con miles de ideas y tareas en mi cabeza y no saber por dónde empezar y además sentir que todo es para allá. Por eso creé la mentoría Esencia Productiva, basada en un método propio llamado ERES, donde trabajo contigo para crear hábitos sostenibles, reconectar con tu ritmo natural de trabajo, optimizar tu espacio de trabajo y diseñar un sistema de organización que fluya contigo. Es lo que llamo los 4 pilares del método ERES: energía intencional, ritmos conscientes, espacio de trabajo inspirador y sistemas de organización coherente. En esta mentoría tendrás más orden y claridad mental. Vas a aprender a organizar tus ideas y tus tareas en un sistema sencillo y práctico que se adapte a ti. Vas a aprender maneras más holísticas y conscientes de establecer objetivos y crear un plan de acción simple en el que cada paso cuente. Te voy a enseñar de una vez por todas cómo utilizar tu agenda, Google Calendar, Notion, para que organices tus tareas, tus pendientes y proyectos. Vas a conocer tu momento más productivo para poder planificar tus tareas más exigentes y ser más eficiente en los momentos que cuentan. Vas a identificar hábitos y diseñar rutinas que te dan la energía necesaria para disfrutar del proceso y llegar a tu meta con vitalidad. Va a ser el único acompañamiento de productividad en el que vas a encontrar un pilar que la mayoría de personas ignora. Vas a aprender a optimizar tu espacio de trabajo para que sea un lugar inspirador que te apoye en tu productividad y en tu concentración y que además te ayude a ser más creativa y te motive cada día. Te voy a dar todos mis consejos y mi expertise como arquitecta para que este pilar pueda nutrir todo tu sistema de organización y productividad. Así no hay cabos sueltos. Pero ¿quién soy yo para enseñarte todo esto? Soy arquitecta y una apasionada por la productividad, la organización y el desarrollo personal. Cuando creé Coherente en el 2021, no me esperaba el cambio tan grande que iba a tener al mudarme a Francia y tener que recomenzar y reorganizar mi vida desde cero, diseñando espacios e incluso mis espacios de trabajo. En el transcurso de varios proyectos en Francia, Suiza y Colombia, me di cuenta cómo nuestra oficina en casa o este espacio dedicado a nuestro trabajo diario se convierte en el espacio en el que más pasamos tiempo durante todo nuestro día. Luego, recordando mis inicios como emprendedora en Colombia en el 2021 o incluso desde el 2020, empecé a integrar hábitos saludables que me dieron más energía y naturalmente me hacían sentir mejor, me hacían sentir bien conmigo misma. Pero sé que no siempre es fácil integrar hábitos sostenibles, pero creo que sí es posible crear sistemas flexibles, crear rituales, rutinas que nos ayuden a trabajar mejor, a concentrarnos, pero también a vivir con mayor vitalidad, disfrutando tanto del camino como de la meta final. Esto para mí se vuelve como el pilar de base para empezar a crear todo el sistema de productividad y organización. Luego encontramos los ritmos conscientes. Este pilar lo que hace es ayudarnos a reconocer las variaciones de energía por las que pasamos durante el año, durante el semestre, el trimestre, mensualmente, especialmente para el caso de las mujeres, semanalmente e incluso diariamente. Este pilar lo que nos ayuda es a ser conscientes de estos cambios y hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos a la mano, porque si no somos conscientes de ello, no sabemos cómo utilizarlo a nuestro favor y estaremos yendo en contra de la corriente. Y finalmente, más allá de ser más organizada y productiva, lo que realmente quiero es que transformemos nuestra manera de establecer objetivos y metas desde una mentalidad lineal que nos da presión, autoexigencia, sacrificio y rigidez. Esto en realidad no nos ayuda, simplemente nos hace poner un peso en nosotros mismos para alcanzar cosas que nos generan estrés y no una sensación de satisfacción y de armonía y de bienestar. Creo que hay otra manera de ver la productividad, creo que hay otra manera de establecer nuestros objetivos
años con una mentalidad más experimental. Mi objetivo es que más allá de la organización y la productividad vivas una vida en la que el éxito sea sinónimo de aventura y el disfrute sea parte del camino. Si este nuevo enfoque de la productividad resuena contigo, te invito a tomar un espacio de conexión conmigo de 30 minutos para saber cómo te puedo ayudar a que avances hacia tus metas sin sacrificarte en el camino.